Comenzamos por decir que la Pascua cristiana tiene sus orígenes en la Pascua judía. Recordemos cómo el pueblo de Israel celebra con inmenso gozo, porque es una solemnidad muy grande para ellos, la liberación de la esclavitud que les generó Moisés cuando los sacó de tantos años de estar sometidos al faraón para llegar felizmente a la tierra prometida. Esa es una celebración anual que ellos desde siglos inmemoriales han venido realizando. Y obviamente, como el Señor Jesús era judío y cumplidor de la ley, pues también manda preparar esa cena sin que los apóstoles supieran lo que iba a suceder dentro de ella. Y es precisamente que Él hace nueva esa Pascua como anticipo de la nueva alianza entre Dios y los hombres que Él va a sellar en la cruz. Por eso, en ese momento ellos no alcanzan a entender cuando les dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Ya después de la resurrección, con la venida del Espíritu Santo, entenderán todos estos signos con claridad y comenzarán, como hemos escuchado en las Eucaristías de estos días, a vivir esa experiencia de Pascua en plenitud, sabiendo lo que el Señor les había enseñado. ¿Qué pasa en la Pascua de Resurrección, queridos hermanos? Sucede un fenómeno que cambia la historia en dos. Y es precisamente ese Jesucristo que anunció al Padre, que tuvo esas obras y esos milagros, quien resucita de entre los muertos, algo que es incomprensible, que humanamente no se entiende y que incluso a los ojos de la ciencia no se puede realizar. Por eso, la experiencia de la resurrección del Señor es toda una novedad para la humanidad. ¿Y qué pasó ese día? Que precisamente las mujeres no alcanzan a embalsamar el cuerpo del Señor, porque como el sábado es un día sagrado para el pueblo de Israel, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces ellas madrugan para poder ungir el cuerpo del Señor. Y se llevan esa inmensa sorpresa de que no lo encuentran en el sepulcro. Y se sobresaltan y se sobrecogen y no saben qué hacer. Y lo más normal y lo más lógico es pensar que se han robado el cuerpo o se lo han llevado a otra parte, que es lo que le preguntan a los que por un momento no reconocen como son los ángeles, que estaban, parece ser, vestidos de hortelanos, de agricultores. Ese suceso no solamente las impactó a ellas, sino también a los soldados que custodiaban el sepulcro, que habiendo estado toda la noche, incluso con supervisores de los sumos sacerdotes, no entendieron lo que pasó. Y es lo que intentaron acallar por todos los medios. Tanto así que los mismos relatos de los hechos nos dicen que les pagaron a los guardias de esa noche para que dijeran que se lo habían robado. Y dicen que esa es la tradición que se mantiene hasta nuestros días. De ahí que ese fenómeno, pues obviamente no se alcanzó a entender por absolutamente nadie en ese momento. Será la reflexión posterior la que le permitirá a la comunidad cristiana entender la resurrección del Señor. Eso fue lo que pasó ese día. La resurrección del Señor es también un evento histórico. Y lo encontramos testimoniado no solamente en los relatos de la Sagrada Escritura, sino muchos historiadores de la época, no conociendo a Jesús, sino habiendo oído de los primeros testigos oculares, pues también hablan de esa resurrección del Señor y de ese primer cristianismo que se avisora, que comienza a mostrarse, a darse a conocer a través de sus discípulos. Y es un evento histórico que primero fue transmitido oralmente y que después fue colocado por escrito, pero que nos habla de que realmente Jesucristo
existió, vivió, que no fue un mito, una leyenda o un personaje creado por la imaginación de la época, sino que realmente Jesucristo fue una persona histórica, real, concreta, que se encarnó, que caminó con nosotros y que hizo historia que nosotros conocemos como historia de salvación. Y es que los discípulos que vivieron de primera mano, como fueron Pedro, Juan, no solamente aparecen como testigos primeros o privilegiados, sino que también tenemos a las santas mujeres. Y después en las apariciones vemos que incluso 500 personas en un solo momento lo pudieron ver, dicen los Hechos de los Apóstoles. Esto certifica que precisamente la resurrección fue un evento real y concreto. ¿Qué debe significar para nosotros entonces el haberse encontrado la tumba vacía? La tumba vacía, incluso el cuidado con que se encontraron los sudarios, del cual hoy tenemos esa preciosa referencia en el famoso sudario de Turín. La tumba vacía nos está mostrando que realmente Jesucristo resucitó, y resucitó no porque nosotros tengamos que comprobarlo científicamente, porque recordemos que la experiencia de resurrección es una experiencia de fe, no es para comprobarse en un laboratorio con tubos de ensayo y demás, no, es una experiencia de fe. Pero esa tumba vacía es la que le da a los discípulos y a los primeros cristianos el significado de la resurrección, el no haber encontrado el cuerpo del Señor al día prácticamente de haber sido sepultado. Por eso la tumba vacía para los redactores de los evangelios significa precisamente la verdad de lo que Jesús les dijo, que sería sacrificado, que sería juzgado, que moriría, pero que resucitaría al tercer día. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que dentro de los signos que atestiguan la resurrección, además del signo esencial que es el sepulcro vacío, la resurrección de Jesús es atestiguada, como ya les decía, por las mujeres, las primeras que encontraron a Jesús resucitado, y después lo anunciaron a los apóstoles, y después las apariciones a Pedro, a los discípulos, a la primera comunidad cristiana. Por eso para nosotros la resurrección es un acontecimiento trascendente. Si Jesús no hubiera resucitado, imagínense que se perdería todo el sentido del anuncio salvífico, porque Jesús hubiera quedado obviamente muerto. De ahí que para nosotros la resurrección es la que da la razón de ser de lo que nosotros creemos. Y las apariciones posteriores de Jesús van a certificar precisamente eso. Jesús quiere confirmar delante de ellos que está vivo, y por eso sus apariciones no son gratuitas o formales, sino que por el contrario quieren confirmarlos en la fe, decirles: yo estoy vivo y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, y yo no soy un fantasma, escucharemos estos días, ni una aparición. Y por eso les dice: tóquenme o miren mis llagas, para certificar precisamente que Él es. Por eso las apariciones del Señor son también muy importantes, porque nos están mostrando que realmente tenemos a un Dios de vivos, como dice San Pablo. Y es lo que tiene que significar para nosotros nuestra fe, una fe viva y eficaz, una fe viva y eficaz, de tal manera que no necesariamente nosotros tenemos que ver a Jesucristo resucitado, que sale de un sepulcro y se eleva, no. Nosotros somos depositarios, como les decía en la homilía, de la fe de los primeros cristianos. Y recuerden que la fe es una experiencia espiritual. Se trata de conceptualizar racionalmente, pero es una experiencia
espiritual. Por eso es una verdad de fe para nosotros y es la que nosotros profesamos cada domingo. Recuerden ustedes que la profesión de fe dominical nos habla de eso. Es una síntesis de la historia de la salvación que nosotros profesamos como verdad y como verdad para nosotros. Creo en la Iglesia, creo en el Espíritu Santo, creo en Dios Padre, creo en los sacramentos, creo. Y por eso nosotros que hemos recibido de los apóstoles estas verdades de fe, pues obviamente que tenemos que ser transmisores de las mismas. Y si ustedes se dieron cuenta que es una lástima que a veces los católicos no tengamos presente la riqueza de nuestras celebraciones, a veces tal vez por desconocimiento, pero si una liturgia preciosa tenemos nosotros en la Iglesia Católica, es la liturgia de la vigilia solemne de Pascua, por todos los signos que la acompañan, comenzando porque nosotros leemos, les decía esa noche, nuestra historia de salvación, porque es nuestra, y porque nosotros hacemos parte de ella, y porque somos continuadores, y porque la tenemos que transmitir a las generaciones venideras. Por eso no son relatos sueltos, sino que son concatenados, muy unidos. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento nos hablan de la historia de la salvación y nosotros, reitero, hacemos parte de ella. Por eso esa celebración es majestuosa, es solemne, llena de signos que nos hablan precisamente de la vida, de la Pascua, del paso. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento hablamos ahí de muerte, de oscuridad, de tinieblas, de error, de confusión. No, se nos habla es de vida eterna, de luz, de gozo, de alegría. Y es una celebración que incluso la hacemos extensiva. Por ejemplo, estos 8 días que siguen a la solemnidad, decía San Atanasio, uno de los grandes padres de la Iglesia, que es como el gran domingo de la Pascua, los 8 días que siguen, el gran domingo de la Pascua. Porque si ustedes se dan cuenta, las antífonas, las oraciones, las lecturas mismas, la recitación de Gloria, nos hablan de ese gozo y esa festividad que ojalá nosotros no perdamos a lo largo de los días. Y a este propósito, si ustedes miran con cuidado, es un saludo que nosotros los católicos debiéramos de tener. A lo largo de la cincuentena, la Iglesia Ortodoxa, que es tan celosa en sus celebraciones y es de las más milenarias, ese saludo lo tienen durante toda la cincuentena. Los católicos no. Escasamente el domingo de Pascua lo decimos, pero después se va diluyendo y se va perdiendo. Feliz Pascua, ese debe ser el saludo diario en toda la cincuentena. No decir ni buenos días, ni buenas tardes, ni buena noche, no. Feliz Pascua, que descanses. O feliz Pascua, que tengas un buen día. Feliz Pascua, que tengas un buen viaje. No, perdemos. A veces los católicos somos de momentos, ¿no? De fogonazos. Entonces en un momento estamos alegres, festivos y gozosos y rápidamente nos apagamos. Qué bueno sería que esa verdad de fe que estamos celebrando por este tiempo la manifestemos a otros. Hay gente que incluso nos mira con extrañeza cuando uno le dice Feliz Pascua y dirán, bueno, ¿y este de qué está hablando? Bueno, a mí me significa, a mí me alegra, a mí me llena de gozo y lo hago extensivo. Que no le diga nada a la otra persona, bueno, bendito sea Dios, pero se lo digo. ¿Sí? Para que nosotros no perdamos de vista la alegría de ese día, ¿no? Cómo lo celebramos los católicos, todo lo que significa, todo lo que nos dice. Y es una alegría que ojalá nosotros no perdamos de vista. Y a propósito de los signos que nos acompañan durante este tiempo de la Pascua, tenemos el cirio pascual que recoge precisamente todo el espíritu y el sentimiento de este tiempo.
La gente, yo siempre pregunto en los bautismos, ¿no? Cuando llega el momento de entregar la luz, ¿ustedes conocen este cirio? Ni idea. Bueno, hoy vivimos así. Este signo pascual, los que estuvieron presentes recordarán que lo bendecimos solemnemente, bendijimos el fuego, transmitimos la luz al cirio. Esto nos está mostrando a un Cristo resucitado, es el signo visible de la resurrección del Señor, y por eso lo incensamos. Hace parte de la incensación en las celebraciones especiales, porque estamos ante Jesucristo vivo y resucitado en este signo. Y ustedes recordarán que dijimos, Él es el principio y el fin, es el Señor de la historia 2019. Y por sus llagas hemos sido salvados, y colocamos las 5 llagas. Miren todo lo que significa ese cirio que estará ardiendo durante toda la cincuentena pascual. Y una cosa muy hermosa también es que nos acompaña desde el primer momento de nuestra vida hasta el final. Con Él bautizamos y con Él acompañamos a los difuntos. Desde el comienzo de nuestra vida hasta el final. Ese itinerario de fe, de Pascua y de vida con el que el Señor nos acompaña a lo largo de nuestra existencia. Ojalá lo miremos con cariño, con respeto, con devoción, porque esa es la luz de Cristo, ¿no? Es la luz de Cristo, luz de la cual nosotros también hemos participado. Alrededor de la Pascua se generan también otras celebraciones que enriquecen también nuestra fe, especialmente aquí en España, ¿no? Como son las procesiones. Nosotros somos depositarios en América Latina de esa riqueza, y el domingo de Pascua también es muy... Me acordaba yo en estos días precisamente porque en Bogotá, en la capital, la imagen de resucitado sale de la catedral y se encuentra con la Virgen en un cruce muy importante de calles del centro de la ciudad. Y desde tiempos de la colonia inmemoriales hay una carrera de la Virgen María para encontrarse con el Señor. Y a este respecto nos decía el Papa Juan Pablo II en una audiencia que ¿por qué no aparece la Virgen María en los relatos pospascuales? ¿Sería que Jesús no se apareció a su madre? Clarísimo que sí, dice el Papa Juan Pablo II. Lo que pasa es que los escritores sagrados, para no entrar después en reparos con la fe de la gente, pues no lo coloca. Pero indudablemente a la primera persona que se le apareció el Señor fue a la Virgen María, ¿no? Eso dice el Papa Juan Pablo II, que es de una certeza casi absoluta, precisamente porque ella hace parte importante de la historia de la salvación y porque ella es corredentora. Miren ese término tan importante, ¿no? Ella también es importante en la historia de la redención, y por eso indudablemente que en esas apariciones a ella también la confirma no solamente como madre de la Iglesia, sino también la convierte en la madre de los discípulos del Señor, muy especialmente, que es lo que escuchamos en varios relatos, no solamente apócrifos, sino en la tradición cristiana, en donde desde los primeros tiempos a ella ya se le llamaba madre, ¿no? Madre, un título muy especial que después confirmará el Concilio de Éfeso, cuando la declara precisamente a María como la Madre de Dios, la define, que es una definición supremamente importante. ¿Por qué entonces, queridos hermanos, celebramos nosotros la Pascua el domingo? Si el Señor era judío, debiéramos de celebrarle el sábado, que es el día sagrado para ellos, ¿no? El Shabbat. Pero resulta, queridos hermanos, que el Señor resucita al tercer día, el domingo. Y por eso para nosotros ese día debiera ser, que esa es otra cosa que hemos perdido, el domingo como día del Señor. Ese día que muchos lo utilizan para descansar, para ir a los centros comerciales, hacer deporte, bueno,
pero que se ha perdido el sentido de ser el día del Señor. ¿Ustedes saben por qué el domingo se llama domingo? ¿Por qué el domingo no se llama martes o se llama miércoles o jueves? ¿Por qué el domingo se llama domingo? ¿No? La palabra domingo, como toda nuestra lengua castellana, pues viene de raíces latinas. Dominis, dominum, el verbo conjugado, ¿no? Día del Señor. Por eso se llama domingo. Ese nombre no es gratuito. Dominica, dominis, dominum, día del Señor. Por eso el domingo se llama así. Que muchos católicos no saben por qué el domingo se llama domingo. Puede haberse llamado jueves o miércoles, no, se llama domingo porque es el día del Señor. Y es un día dedicado a Él. Cuando a la Iglesia Católica se hace la Iglesia oficial del Estado, en tiempos del emperador Constantino, pues Constantino se empeñó precisamente en organizar la fe de la Iglesia, en recuperar los santos lugares, y organiza el calendario de tal manera que haya un día dedicado al Señor, y como ya se tenía el domingo como el día de la resurrección, pues lo deja como el día festivo. Por eso el domingo es un día para santificar al Señor, y santificándolo me santifico yo. Ese doble movimiento: santifico el domingo porque es el día del Señor y me santifico yo viniendo a la Santa Misa. Por eso ese día no es opcional, no es si yo quiero o no quiero venir a misa. Me corresponde, como buen hijo de Dios, venir a la Santa Misa, que lo hemos vuelto opcional. Entonces, venir y no venir el domingo a misa nos da lo mismo. No, y sigue siendo pecado no venir a misa el domingo, porque es el día del Señor. Y no es porque sea una imposición, no, es que es una norma establecida para que nosotros honremos debidamente al Señor como corresponde, para dedicarle al Señor ese tiempo que incluso a algunas personas les favorece venir entre semana, otros no por razones laborales. Pues qué bueno, bendito sea Dios, voy a ir el domingo para santificarlo. Entonces, queridos hermanos, miren la importancia del domingo como día del Señor y resultado precisamente de la Pascua, de la resurrección. Por eso el domingo hay gente que dice, les pregunto, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál? ¿Cuándo? Bueno, ya le di la clave, ¿no? Pero hay gente que dice que es el lunes. No, para los católicos el primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. Y acuérdense del relato, es clarísimo, es con lo que inicia el relato de la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena de madrugada va al sepulcro. El primer día de la semana, eso fue clarísimo para la comunidad cristiana primitiva. El domingo, además de ser el día del Señor, primer día de la semana. Así que miren ustedes la riqueza tan grande que tiene este tiempo de Pascua y que ojalá nosotros vivamos con intensidad. Recuerden que van a ser 50 días que vamos a terminar con sello de oro, con esa preciosa solemnidad de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Así que ojalá que estas reflexiones nos ayuden a todos a vivir más intensamente estos días y sobre todo a comprometernos con una fe, como dice el concilio, una fe viva y eficaz. Una fe viva en el sentido de que yo no me quede con ella, ¿cierto? Porque eso sería un fideísmo. No, sería egoísmo de parte mía, que a veces nos pasa, ¿no? Y la gente le dice, Padre, yo vengo a misa, yo comulgo, rezo el rosario, hago la novena, yo. Bueno, y eso, todo eso que usted hace, ¿a quién se lo participa? ¿Con quién lo comparte? ¿A quién lo anuncia? ¿Con quién lo vive? Porque hoy nos enconchamos en nuestra fe, ¿no?
Por eso ese término tan hermoso que ha venido utilizando el Papa Francisco desde su pontificado, desde que comenzó, que es un término obviamente muy argentino, ¿no? Que es salir a la periferia, es decir, salgamos de ese fideísmo, ¿no? Y salgamos a anunciar, a testimoniar, a mostrar a un Jesucristo vivo, resucitado, glorioso, porque hemos entrado en una iglesia católica pasiva, acomodada, tranquila, reposada, una iglesia del menor esfuerzo. Y necesitamos una iglesia mucho más dinámica, más evangelizadora, más comprometida. Así que es lo que tenemos que pedirle al Señor, y cada uno mirará en sus circunstancias lo que le puede aportar a este tiempo de la Pascua, con lo que eso implica, para que otros también participen de ese anuncio gozoso de la resurrección. Así que agradecerles de antemano su presencia, su esfuerzo de acompañarnos en estas reflexiones, y sea el Señor de la Pascua quien nos permita vivir siempre en ese espíritu alegre de vida, y que un día la podamos vivir plenamente en la patria celestial. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muy amables para todos y una buena noche.